¿Y qué tal si hablamos del miedo? ¿Qué es el miedo? Porque esa palabra tiene tanto poder y tanto significado que paraliza incluso a muchísimas personas. ¿Qué representa de verdad ese miedo? ¿Es verdad? ¿Es irreal? ¿Es una invención nuestra? ¿Es cierto lo que está sucediendo? ¿O tiene que ver muchas veces el miedo por diferentes circunstancias que hemos traído de la infancia o de relaciones repetidas o de cualquier estímulo externo, ¿no? Aunque todo tiene que ver con lo interno, básicamente de tu infancia. ¿Por qué la palabra miedo resuena tanto en la cabeza y en los corazones de tantas personas? ¿Por qué el miedo es algo que parece que nos paraliza y nos deja sin poder accionar, ¿no? Y básicamente, realmente, el miedo, si te paras a pensarlo bien y si conocieras realmente la base de la emoción del miedo, entenderías que es una emoción primaria. Es una emoción que está ahí para protegerte de algo real. Es decir, el miedo lleva toda la vida en la humanidad, tanto en nosotros como en los animales, ¿no? Y es, a primera instancia, ese primer estímulo ante cualquier reacción. ¿Vale? Es decir, hay un volcán que está en erupción, viene un tsunami, hay una bomba, cosas reales, palpantes, que sabemos que están sucediendo ahora. Ahí el miedo evidentemente va a actuar de maneras diferentes para ayudarnos a sobrevivir, para ayudarnos a protegernos. Depende de cada persona. Normalmente el miedo segrega demasiada energía que lo que te hace es salir corriendo y huir, que eso suele ser mayormente la primera reacción coherente ante el miedo. Pero, por otro lado, el miedo también puede ser paralizante y por eso a veces, ante un estímulo de miedo, hay gente que se queda paralizada, que no se puede mover, que no es capaz de reaccionar, que no es capaz, su mente se desconecta por completo y se queda paralizado. Y créeme, sé lo que pasa y sé lo que se siente cuando te pasa eso. Tú eres un bloque puesto ahí, bien puesto, que nadie lo puede mover, ni siquiera tú mismo. Y la verdad que es bastante tortuoso, pero se puede trabajar, como todo en esta vida. Evidentemente, como te decía, el miedo es una herramienta, bueno, perdón, es una emoción, estaba pensando en las herramientas que le querías dar, es una emoción que te va a ayudar a sobrevivir. Pero ojo, cuando el miedo es usado para crear cosas que no son reales, ahí ya pasa a ser algo incontrolable. Ahí entra en juego nuestra mente. ¿Cuántas veces no te ha pasado o has visto las noticias incluso y tú vives con miedo, preocupado por cosas que ni siquiera sabes si van a pasar? De ahí vienen después las ansiedades, las angustias, los arrepentimientos y mil y una más de emociones que son generadas a través de esta, ¿no? Pero hoy te quería arrojar un poquito de luz ante el miedo. Y te quería dar, hay muchos más, ¿vale? De hecho, esto es una continuidad de diferentes ejercicios más profundos que va a depender de cada persona. Aunque básicamente todos son iguales. De hecho, trabajo muy fuerte esto con varias de mis clientas porque al igual que yo han pasado por situaciones similares a las mías, iguales o peores, y las acompaño en este camino para romper esos miedos y que se empoderen y puedan avanzar en su vida. Por eso hoy te voy a traer tres cositas sencillas que tú puedes poner en práctica ante el miedo. Evidentemente, seguramente habrá gente que dirá, ¿y el miedo a esto? ¿Y el miedo a la muerte? ¿Y el miedo a no sé qué? Vale, ok, relax. Cálmate y escucha hasta el final. Escucha hasta el final, simplemente escucha cada una de ellas. Vale, todas son importantes, pero la tercera y la última es la que va a hacer que tú vayas poco a poco superando ese miedo. Vale, así que recuerda, te voy a dar tres ejercicios para ello. Pero antes que nada, si estás aquí por primera vez, suscríbete en el canal, ¿vale? Dale a la campanita si quieres para que no te pierdas ningún comentario, ningún vídeo, perdón, los comentarios no los quiero perder yo, para que no te pierdas ningún vídeo. Y si este vídeo al final te gusta, dale like y comparte, porque seguro hay millones de personas de tu entorno que viven con miedo continuamente. Así que, dicho esto, te quiero hablar del miedo.
Lo que no podemos permitir es que el miedo se apodere de tu vida. Y créeme cuando te digo que yo he vivido toda mi vida con miedo, o vivía toda mi vida con miedo. Ahora el miedo me tiene miedo a mí. Fíjate, qué curioso, ¿no? ¿Pero por qué? Porque has aprendido a trabajar de la mano de él y a enfrentarte a ese miedo, ¿no? A trabajar de la mano. Y sobre todo es importante que entiendas que va a depender de cada situación. A veces tenemos miedo por cosas irracionales, miedo a perder nuestra casa, miedo a perder el trabajo, miedo a perder nuestra pareja, miedo, miedo irracionales, miedo a suspender un examen, miedo a muchas cosas, ¿no? Cuando son miedos así como muy suavitos, digámoslos así, digámoslos como más calmados, estas herramientas que te voy a decir te van a ayudar mucho porque te van a hacer volver a la realidad. Te van a hacer como el que te mete una bofetada en la cara y te dice, espabila ya, chico, que lo que estás pensando en tu mente no es real. Vale, entonces, este tipo de miedos, preocupaciones, más bien innecesarias, que tu mente crea ese bucle innecesario, ¿vale? Hace que ese miedo pueda llegar a generarnos estrés, angustia, parálisis incluso. Y a veces incluso dejamos de hacer lo que teníamos que hacer porque nos bloqueamos por completo. Y wow, no podemos permitirle eso a esa emoción, porque tú eres el que controla tu vida. Así que estos tres ejercicios son súper buenos para estas partes, este tipo de miedos, ¿vale? Miedos normalitos, por así decirlo. Evidentemente hay otro tipo de miedos que son más duros, que son más fuertes. Por ejemplo, si has vivido una relación de maltrato físico, evidentemente eso es un miedo profundo, interno, que se queda marcado dentro de ti. Y eso hay que hacer un trabajo también más profundo. Pero estos ejercicios también te acompañan en el camino, más un par de ellos más, que hacen que esto se refuerce todavía más, para que tú puedas aprender a lidiar, a agradecer, a superar y soltar ese miedo y no te paralice más. Por ejemplo, alguien que haya sufrido abuso sexual o una violación. Eso es un miedo que se ha creado internamente, aunque ahora mismo en el día de hoy no esté pasando, inconscientemente entre cualquier clic mental que te recuerde a esa situación, tu cerebro, tu mente consciente se apaga y se enciende fuertemente subconsciente y saca a la luz aquello que tú recordaste en ese momento o aquello que tú viviste, haciéndote reaccionar de la misma manera o incluso a veces de maneras que ni tú misma sabías que podías reaccionar. Puede ser que reacciones huyendo del sitio, puede ser que reacciones quedándote bloqueada como un bloque por completo o puede que reacciones atacando tú a la otra persona. Esto ya va a depender de cada persona, ¿no? De cada vivencia, ¿vale? Fíjate, estos miedos son más fuertes, son creados a raíz de una herida emocional, a raíz de un trauma fuerte. Por ejemplo, yo he experimentado muchos miedos, ¿vale? Por ejemplo, cuando casi muero ahogada, yo tuve un terror, miedo horroroso al agua y tuve que enfrentarme a ello. Después les cuento un poco, ¿no? Por ejemplo, cuando me quedé encerrada en el ascensor, que eso no iba ni para arriba para abajo, la sensación de ahogo, esa sensación, esa incomodidad, esa sensación de claustrofobia, el oxígeno no te llega, todos esos miedos se te generan dentro, ¿no? Y eso hay que trabajarlo, porque si no te persigue, yo a día de hoy me subo en ascensores, porque tengo que hacerlo, porque es la única manera de enfrentarme al miedo. Después el miedo a enfrentarte al público, ¿no? Al escenario, porque a lo mejor de pequeña sufriste algún abuso escolar, tus compañeros se rieron de ti. Todo eso son miedos, que en ese momento, obviamente, tú te sientes aterrado, vives con miedo, vives con esa preocupación, pero que hoy en la realidad no existen, no son reales, no son verdad. Es una Es decir, a ver cómo te explico esto para que lo comprendas. Tú en tu mente, cuando tu mente consciente se apaga ante una situación, ante un estímulo que hace que despierte ese recuerdo,
Tu mente consciente dice, me aparto. Y entonces tu mente subconsciente te lo hace vivir como si fuera súper, súper real. Pero realmente no lo es. Por eso es importante aplicar estas tres cosas que te voy a decir, ¿vale? Es un inicio, es algo que tienes que hacer continuado, cada 2 por 3, sin dejar de hacerlo, porque no, el milagro no ocurre de un día para otro, ¿vale? Seguramente habrás escuchado esto de un milagro en 90 días, ¿no? Pues sí, algo que así. 90 días es perfecto para empezar a hacer muchos cambios cada día, sin parar uno tras otro, ¿no? Pero bueno, tú quédate con ese dato. Entonces, sabiendo esto, de que el miedo te paraliza en cualquier área o en cualquier situación tras un recuerdo, una herida emocional o un trauma que te haya perjudicado, es normal que a veces nos bloqueemos, nos paralicemos y vivamos con miedo. Pero lo que no podemos permitir es que desde que nos levantemos hasta que nos acostamos, estemos con miedo constante. Fíjate, yo me acuerdo que tuve una relación en la cual yo vivía con miedo constante. Desde que me levantaba hasta que me acostaba, yo vivía con el miedo de que la persona entrara por la puerta para adentro a decirme que ya no quería estar conmigo, porque como ya era algo normal, ¿no? Pues yo ya vivía con la angustia y el miedo de me va a abandonar, me va a dejar, otra persona más, otro fracaso más, otro, ¿entiendes? Más, más, más. Y yo vivía diariamente con eso. Y hasta que dices tú, no puedo seguir viviendo con esto. Tengo que trabajar esto profundamente y enfrentarme a este miedo de una santa vez porque no lo voy a permitir más. Vale, así que por eso yo te traigo hoy estos 3 ejercicios. Quédate porque son importantes, ¿vale? Pero te voy a dar un aporte más, por si no lo sabías. Y es algo que cuando yo lo descubrí dije, claro, ahora lo entiendo todo. Es coherente, es normal. Cuando uno vive con miedo es porque dentro de sí no hay amor. Lo contrario al amor no es el odio. Lo contrario al amor es el miedo. Lo contrario al miedo es la falta de amor. Porque si tú te amas a ti, tienes ese amor propio elevado, tu autoestima está elevada, tú sientes tu propia seguridad, tú sientes tranquilidad y calma dentro de ti, que ya te digo yo, que esa seguridad que sientes no va a hacer que sientas miedo. ¿Vale? Y si por la razón que fuera algo se asomara a ti como queriendo paralizarte, tú ya has llevado un camino fuerte de crecimiento personal y emocional que te ha ayudado a saber solventar esa dificultad. ¿Vale? Recuerda eso. Si ves que sientes miedo por algo, observa qué falta de amor tienes dentro de ti que no estás trabajando. ¿Vale? Que ya sea ganar más seguridad, ya sea cuidarte más, ya sea, eh, lo diré, calmarte más, ya sea la autoestima. Tienes que mirar qué falta dentro de ti en el amor, que por eso está generándose ese miedo. ¿Vale? Porque cuando tú tienes seguridad, tranquilidad, serenidad, autoestima elevada, confianza en ti, esta es importante, confianza en ti al 200%. Ya te digo yo que el miedo no tiene nada que hacer en tu vida, ¿vale? Pero sí tendrás situaciones de miedo reales. Ojo con esto, está el miedo real, ¿vale? Y luego el miedo irreal, el que no existe, el que nuestra mente nos hace creer, ¿de acuerdo? Así que ojo con eso. Así que te voy a decir estos 3 ejercicios. El primero, si no lo sabes te lo imaginarás y si no te lo imaginas te lo digo. El primero de ellos es fundamental. Y es fundamental porque es el que te hace volver al momento presente. Es el que te hace salirte de esa inconsciencia para volver al momento presente, para que sea tu mente consciente la que empiece a actuar. Y es la respiración. Y sí, has escuchado bien. La respiración. Pero no es la respiración de... No. Es la respiración de... Respiración profunda. Inhalas aire por la nariz.
te llenas completamente de ese aire y exhalas. A mí normalmente el que más me ha funcionado es soltar el aire por la nariz más que por la boca, pero puedes hacer una combinación de las dos. Tú tienes que probar a tu manera porque cada persona es única. Entonces, cuando tú sientes que el corazón se te acelera, que sientes que tus brazos, tus puños están completamente cerrados, que todos tus músculos están tensos por esa sensación, ese peligro que no es real, respira profundamente las veces que sean necesarias hasta que te conectes nuevamente contigo. Yo esto lo he tenido que hacer, que me he pegado hasta 20 minutos teniendo que respirar para volver a mí, para poder salirme del bloque, es decir, salirme de ese momento en el que me sentía un bloque absoluto. Y te voy a poner en situación. Te voy a poner en dos situaciones, dos ejemplos, ¿vale? Yo me acuerdo que una vez, ante una situación de mi infancia, que aquí no voy a contar, por privacidad sobre todo de mi entorno, pero que sí suelo contar en mis charlas con la gente y sí suelo contar con mis clientes porque ahí es más íntimo. Pues bueno, pues ante una circunstancia en concreto, yo cada vez que me encontraba con esa persona, te hablo ya de cuando tenía 25, 27, 26 años, yo cada vez que veía a esa persona, al principio yo huía, desaparecía, siempre huía, prácticamente siempre huía, ¿no? Y vivía con mucho temor, mucho miedo. Miedo que no era real, pero mi mente me hacía creer que era súper real. De hecho, se montaban unas películas que yo decía, guau, que va, me tengo que proteger de esta persona porque puede venir a mí, me puede hacer esto, puede acabar secuestrándome, matándome. Tú imagínate la locura mental que se pasaba por mi cabeza por ese miedo que no era real. Vale, pero yo me acuerdo que iba una de las veces, me encontré a esa persona de frente y directamente yo me quedé paralizada, como un bloque total. Yo no pude moverme, solo podía pensar y mi pensamiento hacía de todo menos ayudarme. Mi pulso se aceleró, mi cuerpo se tensó, mi mente no paraba de decir, ya verás lo que te va a pasar, ya verás, ya verás, ya verás, todo era súper negativo y mi cuerpo se quedó tenso, firme, tiesa. La persona que estaba a mi lado, que era una expareja, chacho, intentaba moverme y me decía, chacha, reacciona. No podía reaccionar. Por suerte había alguien a mi lado, ¿no? Y esa persona simplemente pasó de largo. Es que ni siquiera se acercó a mí, simplemente pasó de largo y me ignoró. Pero para mí fue tan fuerte, tan temeroso que yo me quedé como una estatua. Para yo poder salirme de ese estado, yo tuve que respirar más de 20 minutos para poder empezar a mover mis brazos. Ahí dije que va, yo tengo que tomar acción con esto ya porque esto me está perjudicando. Evidentemente tomé las medidas necesarias, que fue hablar de la situación, sacar afuera y muchas más actuaciones, ¿no? Ir con la psicóloga para comentarle que me ayudara un poco, pero luego la gran mayoría del ejercicio lo hice yo, porque no me quedo de otro. Ok, a día de hoy, gracias a un trabajo continuo, diario y profundo, yo me he encontrado a esa persona, he sido yo la que me ha acercado a esa persona, la he abrazado y le he dicho que estaba perdonada y me he ido. Fíjate, pasar del punto A, de quedarte bloqueada emocionalmente, al punto B, a ser capaz de enfrentarte a tu miedo, ir con firmeza, seguridad, confianza y certeza de que ya nadie más te va a hacer daño y superas ese miedo. ¿Vale? Evidentemente esto no se lo recomiendo hacer a todo el mundo si no lo quiere hacer. ¿Vale? Yo es que soy bastante atrevida y amo mucho mi vida y quería sanar
todo lo que había en mí. No quería seguir viviendo con miedo. Estaba harta de seguir viviendo con miedo. Así que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Y tras trabajar mucho lo hice. Ok, te pongo en otra situación. Aquí sí puedo explayarme un poco más. Y esto es importante, lo de respirar. Aquí, tras respirar durante mucho tiempo, te vas haciendo mejor. Pero esta situación que te voy a contar fue más joven, mucho antes de todo esto. Cuando yo casi muero ahogada, que hay un vídeo por ahí, después lo pondré aquí por si lo quieres ver, un vídeo donde cuento esa aventura, por llamarla de alguna manera. Yo casi muero ahogada, estuve una semana sin meterme en el mar porque no podía. Le tenía realmente miedo a morirme en el mar, literalmente se podría decir que había muerto. Pero yo tenía literal miedo a meterme en el agua. Y yo me acuerdo que, pues nada, me enfrenté. Yo veía a todo el mundo pasárselo bien y yo decía, no puede ser. Pues la valentía, algo dentro de mí, respirar, calmar, hacer el siguiente ejercicio. Bueno, ¿sabes qué? Después termino de contar esta historia porque creo que es mejor que te cuente el paso número 2 y el 3 para que luego comprendas cómo conseguí salir de esa situación y enfrentarme a esa situación de poder empezar a nadar y a meterme en el mar. Vale, ya te he dicho, la primera que es respirar todas las veces que sea necesaria, el tiempo que sea necesario. Así que, la número 2, cuando tú ya hayas respirado y notas que estás más en calma, notas que poco a poco vas conectando contigo, ¿vale? Porque tú al respirar el pensamiento se va porque tú estás concentrándote en la forma que tú respiras, te concentras en cómo hinchas tus pulmones y cómo vacías tus pulmones, notas, ¿vale? Observas tu respiración, ¿de acuerdo? Esto es importante. Tu mente se va relajando. Entonces, cuando tu mente ya vas viendo que ya no tiene tanta pesadez de pensamiento, mientras vas respirando, te vas a hacer la siguiente pregunta. Este es el número 2. Hacerte la pregunta adecuada y correcta. ¿Esto que estoy sintiendo está pasando ahora de verdad? ¿Es real? Y fíjate, una pregunta tan sencilla, pero que a mí me funcionó espectacularmente. Cuando tú te haces esta pregunta, observas a tu alrededor porque ya estás más calmada, sigues respirando, ¿vale? No dejas de respirar a la vez que te haces esa pregunta. Entonces tú observas a tu alrededor y dices tú, pues realmente no. Realmente no hay ningún miedo real. Realmente no hay nada que haga que peligre mi vida. Pero no entiendo por qué siento eso. Eso es algo que hay que indagar un poco más, ¿vale? Porque eso tiene que ver con tu inconsciente. Entonces, continúas respirando. Tras haberte hecho la pregunta adecuada y haberte dado tu respuesta, sabiendo que no hay miedo real, ¿vale? Si tras estar, ojo, si tras estar respirando y calmándote te das cuenta de que hay miedo real, coges y te vas, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque si es un miedo, si es algo real que está pasando de verdad en ese momento, ¿ok? Pero si es algo que no va a pasar o que es imposible que suceda o que no hay nada que te haga daño, entonces te quedas ahí, sigues trabajando la respiración. Y aquí viene la número 3, que esta es la que más cuesta hacer, pero que es la más necesaria para hacer. Evidentemente, hay un paso antes, pero esto se lo doy yo sobre todo a mis clientas. Pero ya con estos 3 pasos, ya te ayuda muchísimo a empezar a trabajar y fortalecerte ante el miedo, ¿vale? Así que este tercer paso lo vas a enfocar de la siguiente manera. Se dice, realmente es enfrentarte al miedo, es hazlo, aunque sea con miedo. ¿Y qué quiere decir esto? Te pongo en tesitura, te pongo en un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo de un miedo sencillo y normal. Tú imagínate que tienes miedo escénico, que tienes miedo a entrar en un bar, que tienes miedo a acercarte a la persona que te gusta decirle algo, tienes miedo a, yo qué sé, a
estás pensando en que estás en medio de un examen y ya te estás bloqueando y quieres tirar la toalla y dejar el examen. Imagínate situaciones sencillas, por así decirlo, sencillas, ¿vale? Pero que a veces en la sencillez también está la dureza. Entonces, ante ese estímulo, tú lo que vas a hacer es respirar, conectarte contigo, respiras hasta que te calmes y te preguntas, ¿esto que estoy sintiendo es real o es mi mente que se lo está inventando? ¿De verdad está pasando? ¿Es real? Hazte la pregunta, ¿esto es real? ¿Está pasando ahora? ¿Esto está sucediendo de verdad? Ok, no. ¿Vale? ¿Sigues respirando? Ok, pues lo voy a hacer. Voy a hacer el examen y lo voy a hacer súper bien. Y sigues respirando. Y sigues respirando. ¿Por qué te acompaño con las manos? Para que tú poco a poco, porque normalmente cuando hablamos del miedo y de diferentes circunstancias, si tú has pasado por esto, cuando escuchas algo así, tu cuerpo se sintoniza con ese miedo, no sé por qué. Bueno, sí, porque somos energía. Pero se sintoniza con ese miedo y entonces tú empiezas a notar algo en tu cuerpo, entonces cálmate, que esto es un vídeo simplemente que te va a ayudar a superar esos miedos. Entonces, tú coges y te enfrentas a ese examen. Tú coges y te enfrentas ante ese público, a ese miedo. Y respiras. Y no paras de respirar. Y cierras los ojos y conectas contigo mismo. ¿Vale? Y sigues preguntándote todo el tiempo, ¿este miedo que siento es real? Calma. Respira. No tiene nada que ver con tu infancia. No eres la misma persona. ¿Vale? Ok, y te enfrentas y haces lo que tengas que hacer, aunque sea con miedo. Ojo, te voy a decir lo siguiente, porque a mí me ha pasado, ¿vale? No todas las veces, pero en algunas ocasiones sí me ha pasado. Que cuando he hecho la primera técnica de respirar, la pregunta, la número 2, y ya voy a pasar a la 3, no he podido hacerlo. ¿Vale? He podido dar un paso, pero luego he reculado. Ok, no pasa nada. Es normal. Pero tú sabes lo que significa que tú hayas sido capaz de controlarte ante ese miedo, que tú hayas sido capaz de hacerte las preguntas adecuadas y romperle a tu subconsciente con preguntas de si esto es verdad, es real, está pasando ahora o es un miedo de verdad. También estás rompiendo la guía de tu subconsciente. Entonces, el que tú, el simple hecho de, por ejemplo, dar un paso para enfrentarte, aunque luego hayas reculado, no quiere decir que hayas fracasado, quiere decir que estás un paso cada vez más cerca de lograrlo. ¿Vale? Así que te vas tranquilamente felicitándote por los pequeños pasos que has dado y al día siguiente vuelves y lo intentas. Y así, cada día hasta que lo consigas. Tienes que enfrentarte al miedo, pero tienes que decidir hacerlo. No decir, lo voy a intentar, voy a ver qué pasa, voy a probar. No, 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 no. Hazlo. Y luego ya decides. Pero hazlo sin dudar, sin cuestionártelo. ¿Vale? Ok. Ahora, cuando hablamos de partes de traumas, de heridas, de situaciones más complicadas, evidentemente esto lleva un trabajo muy intenso, más profundo, más interno, pero esto te ayuda poco a poco desconectar a tu subconsciente para que vuelvas a conectar tu consciente. Y esto es importante que lo hagas continuado en el tiempo, porque te va a ir preparando y ayudando cada día más para poder enfrentarte a ese miedo. Y por enfrentarte a ese miedo no quiere decir que por ejemplo, si has sufrido un abuso sexual, un abuso escolar, un maltrato físico, no quiere decir que tengas que ir ahora a enfrentarte a esa persona. No, quiere decir que das un paso al frente, que eres capaz de superar ese miedo y ponerte en tu lugar, que eres capaz de dar un paso al frente y no dejar que más nunca ese miedo te paralice. O das un paso al frente y te das cuenta de que no permites ya que ese miedo te haga huir, porque si seguimos huyendo, nos lo va a seguir poniendo de frente cada vez en situaciones más duras y más complicadas.
Y te lo digo por experiencia propia, porque cada vez te pone experiencias más duras para que lo logres superar. Me ha pasado a mí, le ha pasado a algunas de mis clientas y le ha pasado a muchas personas. Entonces, lo ideal sería que tú te enfrentes a eso. Día a día, fuerza, con voluntad, con decisión, con el deseo de querer superar ese miedo, de querer enfrentarlo. Y vale, te voy a decir una cosa más que no tenía pensado decir, pero te la voy a decir. Cuando vayas a querer hacerlo, te coges y te miras dentro de ti y dices, ¿sabes qué? Yo puedo hacerlo y lo voy a hacer. Ya no voy a permitir más que este miedo me paralice. Acepto que te comportes así, lo acepto. Gracias por protegerme, te lo agradezco. Oye, te abrazo, pero ahora necesito que te pongas a un lado porque voy a ser yo quien va a tomar las riendas de mi vida para empezar a tomar acciones. Así que ponte a un lado y voy a empezar a actuar yo. ¿Vale? Esto creas que no, funciona muchísimo. Y te voy a decir por qué funciona muchísimo. Porque te voy a contar la historia de cuando casi muero ahogada. No toda entera, pero sí te voy a contar el momento clave. Tras yo haber casi muerto ahogada, haberme atrevido por fin a nadar, empezar a nadar, a bucear, bueno, a bucear, a hacer snorkel, a coger olas, incluso, bueno, he cogido algunas olas, otras me han cogido a mí. Y siempre, evidentemente, tienes ese miedo, pero yo seguía enfrentándome a él, ¿no? Pero, bueno, seguía enfrentándome y no. Es decir, cada vez que yo veía que había una marejada o una gran oleada, lo evitaba, no me bañaba, le tenía pánico, pero cuando estaba la marea tranquilita yo me metía en el agua y así continuamente. Entonces decidí empezar a nadar en mar abierto. En mar abierto. Es irónico, una persona llega así muy ahogada que nada en mar abierto, pero nada en mar abierto. Y entonces decidí hacerme una travesía en Lanzarote, que son 2,6 kilómetros, y es cruzar Lanzarote a La Graciosa, que es eso, una isla entre otras. Y yo no había nadado en mi vida. En mar me refiero, no había hecho nunca una competición acuática, era la primera vez que yo me enfrentaba a algo así. Lo lógico era haber hecho varias nataciones anteriores, competiciones pequeñas anteriores, para ir formándome, ¿no? Saber cómo era el rollo. No, no, yo fui a tiro hecho. Pues me acuerdo que estábamos todos en la playa, mi corazón empieza a acelerarse, a ponerse a mil, pero yo no entendía por qué. Yo pensaba que era por la emoción, por el entusiasmo, pensaba que era por eso. Por eso no. Era por otra cosa. Era porque de repente todo el mundo se echó, porque era por lo que se venía. De repente todo el mundo se echó a correr. Casi 700 personas corriendo. Yo decía, madre mía, aquí te pisan, te matan o algo. Yo me eché a correr también con mi amigo. Él iba al lado mío. Nos echamos a nadar los dos. Yo nadé 100 metros. Escucha esto, nadé 100 metros. Me meto al agua para nadar, según meto la cabeza, empiezo a recibir patadas, puñetazos, codazos, gente que te pasaban por encima. Yo decía, madre mía. Pero de repente yo lo empecé a ver todo blanco, espuma blanca. Y de repente, automáticamente yo me fui de ese lugar y me fui al momento de mi infancia, de mi juventud, con 14 años, cuando casi muero ahogada, que solo veía espuma blanca de las olas. Y automáticamente se me vino todo, me paralizó por completo, me tuve que poner de pie, parar y empezó a darme un pedazo de ataque de pánico, de terror, que yo decía, ok. Y yo era, lo pasé fatal, ¿eh? Yo no se lo recomiendo a nadie, pero bueno, yo lo pasé fatal, yo tuve que respirar, que respirar, que respirar. Yo solo quería llorar, quería darme de bofetadas en la cara, quería hacer de todo. Y me quedé ahí plantada, firme, tiesa, sin moverme, pero sin parar de respirar, sudando, sudando, fatal, fatal, fatal. Y de repente se acerca un tío con un kayak y me dice, oye, ¿estás bien? Y yo era, cállate, dame un segundo. Y entonces fue cuando yo empecé a respirar, calmadamente cada vez más. No me preguntes cómo fui capaz de hacer eso. Ahí fue cuando aprendí cómo superar el miedo.
Aprendí a respirar, a calmar. Poco a poco fui conectando. Me hice la pregunta y dije, a ver, Jezabel, fíjate, no hay olas, no hay peligro. Eso te ha recordado ese momento. Ahora, recuerda, ¿qué viniste a hacer aquí tú? A nadar. Coge, coge ese miedo que sientes, conviértelo en fuerza para nadar y tira para adelante. Nada que tú puedes, que tú puedes hacer esto, tú lo tienes que superar, no dejes que el miedo te venza. El miedo no es real, eso fue algo que te pasó en ese momento, pero no está sucediendo aquí y ahora. Tú ahora sabes nadar, estás preparada, tienes la capacidad. Yo empecé a darme un discurso motivacional a mí misma de 5 minutos, aparte de otra parte más importante, ¿vale? Que esta es la que trabajo fuertemente con mis clientes, no te puedo revelar todos mis secretos. Pero con estas tres ya vas a hacer grandes cosas. Entonces yo cogí y le dije al chico, gracias, pero continúo. Y yo empecé a nadar con el corazón a 1000 por hora, a- y perdón por la palabra, acojonada, nadando, 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 con el corazón llorando, diciendo, no me lo creo que esté haciendo esto, qué fuerte me parece, venga que tú puedes. Y yo empecé a nadar, a nadar, a nadar, a nadar. Y me pegué en el mar 1 hora y 40 minutos a nadar. No llegué a meta, pero para mí fue la mejor competición, la mejor carrera de mi vida. Cuando terminé llegué a meta y mi padre me dice, Mimi, ya no sé cuánto. Digo, pa, ya. Y yo salí de allí como una campeona diciendo, wow, lo que acabas de hacer. Wow, cómo acabas de enfrentarte a ese momento de tu infancia, cómo acabas de no huir de él, cómo lo has abrazado. ¿Cómo le has dado las gracias por darte fuerza para tirar para adelante? ¿Y cómo has soltado ya ese lastre? Vale, entonces fíjate la importancia que es enfrentarte a los miedos, porque si no te enfrentas a ellos, te van a perseguir toda la vida. Porque yo recuerdo que nadaba en mar para entrenar y cada vez que venía una ola y tragaba agua me acojonaba, cada vez que venía una ola enorme yo me paralizaba. Ahora no, yo ahora cuando he ido a nadar al mar, yo cojo olas, me lo paso pipa, trabajo, he hecho buceo. Aún así, haciendo buceo, también tuve que hacer otro trabajo fuerte. Detengo aire. He ido rompiendo ese patrón de miedo para que no me persiga el resto de mi vida. Entonces, si tú me preguntas, hoy por hoy, ¿qué hay que hacer para superar el miedo? Solamente te diría enfrentándote a él, escuchándolo, ver de dónde viene, abrazarlo, agradecerle que te haya protegido todo este tiempo, amarlo, soltarlo y actuar, aunque sea con miedo. Empieza a hacerlo para que poco a poco lo vayas superando. Y cuanto más lo hagas, cuanto más avances haciéndolo, más pronto se te quitará. Tengo un mentor que dice, de hecho mi mentor, Laín García Calvo, dice, el miedo se enfrenta haciéndolo 200 veces si son necesarias. ¿Miedo a volar? Pues 200 veces que vuela hasta que se te quite. ¿Miedo a subirte a una ascensor? 200 veces en un ascensor, 200 veces que te sube a un ascensor. ¿Miedo a grabar? 200 vídeos que grabas. ¿Entiendes? El miedo se enfrenta, enfrentándote a él, no escondiéndote. Porque ya te digo yo que vuelve a ti con más fuerza y te da duro. Y por ahí ya he pasado yo. Y no se lo recomiendo a nadie porque cuando viene a darte fuerte para que aprendas esa lección, entonces es cuando viene el hundimiento muy fuerte a ese pozo y es donde más cuesta salir. Pero también es el lugar en el que a veces tenemos que estar para poder tomar acción y empezar a querer tener esa vida que deseamos. Así que enfréntate al miedo sin miedo. O con miedo, me da igual, como quieras, pero enfréntate a él. Se puede superar. Y de esto te podría contar muchas más historias. Así que no le tengas miedo al miedo. Sobre todo al miedo que no es real. Recuerda, ¿vale? Respirar,
hacerte las preguntas adecuadas. ¿Esto es real? ¿Está pasando? ¿Es de verdad? Y la tercera, hazlo, actúa. Hazlo aunque sea con miedo, pero hazlo. Enfréntate a él. Así que ya sabes a lo que me dedico, ya sabes en qué acompaño a las personas, que básicamente es aprender a superar cualquier herida o cualquier trauma de su vida. ¿Y sabes qué? Que se puede. Y eso sí, la libertad que sientes cuando lo haces no te lo da nada más que soltar. Así que gracias, gracias, gracias por estar. Así que cree en tu poder para cambiar el destino de tu vida. Nos vemos en el camino. Bendiciones.